parte de las fuentes de financiamiento de un proyecto inmobiliario, pues hay varios, ¿no? Está el asunto de la preventa. La preventa, por supuesto, es una fuente muy interesante. Y hay un segundo. Y aparte está el inversionista, y el que nos ocupa es el crédito puente. Es correcto. Del trámite, sin licencias no te subragan el financiamiento, depósito. Pero previo tienes ir que integrando las todo. famosas carpetas. Es correcto, la carpeta jurídica, la financiera y la técnica. Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Florecer Inmobiliario. Hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Culiacán. Estamos aquí con un buen amigo, un crack financiero, como darán cuenta ustedes en los próximos minutos. Mi buen amigo Edgar Hernández, quien él es un especialista del crédito puente, y justamente aprovechando la expertise que tiene ya durante muchos años en esta materia, es que consideré adecuado tener una plática, ya que me han escrito mucho sobre este tema, que es sin duda una herramienta muy, pero muy importante para todos los desarrolladores. Y por lo tanto, te agradezco muchísimo, Edgar, por permitirme este espacio. Gracias a ti, Jorge. Venir a platicar y a charlar y aprovechar para saludarte. Bienvenido. Sí, claro, sí. Gracias. Antes que nada, te agradezco mucho la invitación. Sé que tus entrevistas ya en el sector, en la región, son muy bien vistas y está creciendo el número de personas que disfrutan tus charlas, tus pláticas, y espero que mi plática sea productiva con el fin de que el sector inmobiliario se enriquezca. Claro, no, muchísimas gracias y realmente este tema por una razón se venía aplazando, pero al momento de que uno habla de crédito puente, al momento de que uno habla de temas financieros, al momento que uno habla de toda la estructura financiera de un negocio inmobiliario, pues realmente el asunto del crédito es un asunto muy importante, ¿no? Los desarrolladores sabemos que hay muchas maneras de apalancarse, hay muchas maneras de cómo iniciar un proyecto inmobiliario, pero bueno, antes ya de entrar ya de fondo en esta parte, tú ya tienes bastantes años ya en esta área. Sí, especializado en la generación de créditos puente, 12 años. 12 años en materia y cubriendo toda la región, Sonora, Sinaloa, Baja Norte y Baja Sur, y diferentes proyectos en el resto del país, ¿no? Y en el sector financiero 10 años más, entonces son 22 años de experiencia, de los detalles finos del sector financiero relacionado con el sector inmobiliario. Entonces es tu fuerte. Es mi fuerte. Okay. Y principalmente me gusta lo que hago. Claro. Y soy apasionado del sector financiero. Una fórmula extraña, soy arquitecto de profesión. Ajá. Pero estudié una maestría en proyectos de inversión y me está permitiendo estar aquí con ustedes. Eso, por supuesto, ¿no? Realmente, como pueden dar cuenta, pues hay una amalgama ahí de conocimientos muy interesantes de parte de nuestro invitado Edgar. Y justamente por eso el crédito puente, ¿qué diferencia existe de otro tipo de apalancamientos? Pues crédito puente, ¿cuáles son sus características para que la gente que nos está escuchando sepa a ciencia cierta qué es un crédito puente, mi buen? Antes de contestar qué es un crédito puente, veamos las posibilidades de financiamiento que existen en el mercado como alternativas para poder diferenciar y entender el crédito puente. Un desarrollador inmobiliario, hay ciertas plazas con grandes bondades, como Mazatlán, por ejemplo. Mazatlán tiene un proceso de comercialización tan importante. Muy alto, ¿no? Elevadísimo. Elevado. Su tasa de absorción de mercado se desliga del resto del país en cuestión estadística. Claro. Entonces, si en el resto del país anda en promedio de 3, 6 viviendas al mes, curiosamente Mazatlán es un despunte donde toda la parte norte del país quiere vivir en Mazatlán, tener una casa, un departamento en Mazatlán. Es lo que se le denomina el boom inmobiliario. Exactamente, en Mazatlán. Aquí el aspecto, ¿por qué quiero sacar
alusión del elemento de esta plaza es porque la gente que viene del norte, Monterrey, Torreón, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, que quiere tener una propiedad en Mazatlán para venir los fines de semana y pasar una vacación cada fin de semana, porque así es. Claro. Eso hace que el sector inmobiliario venda sus productos en esquemas diferidos. Pagas el 30%, como un ejemplo, y me vas pagando el 10% y cuando termino... Durante la construcción. Durante la construcción. Y finalmente no hay requerimiento de financiamiento ante una institución. Ahí está la clave. Claro. Esa es una. Sí, incluso hay muchos desarrolladores que están utilizando ese modelo. Correcto. Y que eluden la tramitación de un crédito puente, que es muy positivo, pero correcto, no todas las ciudades tienen esas bondades. Hay situaciones muy, muy curiosas. El venderlo a través de ventas con pagos diferidos te hace que tengas ingresos al arranque, pero se te dificulta terminar una torre en vertical, se te dificulta terminar la torre, y hay cuántas torres en Mazatlán ahorita sin terminar a causa de que no tienen financiamiento y están buscando el último empujoncito para poder terminarlas. Entonces, las instituciones, es difícil lograr que un edificio que está al 80% entre con el 20% restante. Ajá. No es imposible, se puede lograr. Entonces, pero hay un ingrediente más. El tema es cuánto recurso de esa venta dejaste en la mesa. ¿Qué significa? Si el departamento cuando iniciaste vale 3 millones de pesos y al finalizar, en el periodo de la comercialización y la maduración del proyecto, se eleva una comercialización, es un exitazo porque lo vendí en la primera noche de apertura. Primera preventa, sí, es una idea equivocada que tenemos. Es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque el concepto de dejar dinero en la mesa significa que lo pudiste haber vendido más caro. Claro, digo, para poner en contexto a quien nos escucha, hay modelos que permiten apalancarse con el mismo recurso de los clientes o de los inversionistas, pero a veces se corren riesgos, sobre todo en proyectos verticales. Los proyectos verticales, a diferencia de la gran bondad que ofrece un proyecto horizontal, es de que un proyecto vertical se tiene que fondear y se tiene que terminar para lograr el cobro y la escrituración de cada proyecto, salvo que haya habido una estrategia comercial como lo señala Edgar, pero no siempre ocurre eso. Aquí el tema es que el régimen de condominio, las autoridades no te permite hacerlo si no está al 85-90% de avance. Y ahí hay un freno. Y por lo tanto está el freno y no puedes escriturar. Exactamente. Y hasta que tengas un avance. Y si no logras ese avance, pueden pasar meses y meses y el cliente se te empieza a desesperar y no hay un cumplimiento en base al contrato establecido. Moraleja, busquemos el financiamiento. Y no son caros. Es más caro dejar el dinero en la mesa, un dinero que pudiste haber vendido más caro, y simplemente terminaste en base a un programa, en base al cumplimiento del contrato de cada contrato de venta. Y justamente por eso parte de las fuentes de financiamiento de un proyecto inmobiliario, pues hay varios, ¿no? Está el asunto de la preventa. La preventa, por supuesto, es una fuente muy interesante. Y hay un segundo. Y aparte está el inversionista, y el que nos ocupa es el crédito puente. Es correcto. El coinversionista, y siendo muy rápidos, el coinversionista es un pool de amigos. Oye, voy a hacer una torre de tales características de 100 departamentos, y tienen estas características, y ese grupo de amigos te permite, yo quiero 2, yo quiero 3. ¿Por qué? Porque se van a dedicar a rentarlo, el inmueble. Sí. Entonces, aquí el tema es que ese pool de inversionistas de arranque te lo compra en preventa, preventa, claro, no en la preventa inicial que sales al público. Significa que castigas un valor al departamento, y además te pide una tasa de la inversión que está inyectando. Sí, o sea, finalmente quien ingresa en esa etapa de preventa, lógicamente pues tiene que tener una ventaja financiera, pero que al final al desarrollador o al que esté ejecutando el proyecto pues le merma. Por eso tienen que planear muy bien esa parte, pues. Es correcto. Entonces ahí es un doble costo. Castigas el precio con estos coinversionistas, que hay mecanismos fiscales
de inversión y demás, en diferentes esquemas, fideicomisos o en su caso, estableciéndolo a través de contratos privados, donde puedes establecer los mecanismos del SAT. Creo que ya hay pláticas por ahí al respecto. Pero aquí lo importante es, adicional a esa preventa, te cobran un interés de la inversión. Claro. Si son 10 millones de pesos, te piden una tasa. Entonces, hay un costo doble. Y ahí, por ejemplo, a tu juicio, ¿cuál consideras tú que es el financiamiento más caro? O el más barato, mejor dicho. El crédito puente. Con la ¿Tú consideras que es el tema que vengo acá? Ajá. El crédito puente es más barato porque te permite hacer una planeación del proyecto, te permite establecer un porcentaje de preventa, que no debe rebasar el 30% de tu proyecto en preventa, para medir el mercado y establecer qué tan efectivo y qué tan exitoso va a ser. Y ahí hacer los ajustes de precios, de calidad en esa preventa. Entonces, si se te vende muy rápido, tienes que hacer un stop, un alto, porque si no vas a dejar recursos en mesa. Vas a dejar dinero sobre la mesa. Entonces, en ese haces un alto y automáticamente dentro del esquema del sector inmobiliario, ¿en qué fase? Pues esa es la mitad del plazo, porque finalmente, ¿cuándo me vas a pedir el crédito puente? En la fase que tienes uso de suelo, factibilidades de agua, luz y drenaje. Ok, entonces el mejor momento para solicitar el crédito puente no necesariamente es teniendo ya la licencia de construcción. No, es previo. La licencia de construcción es el punto final del trámite. O sea, sin licencias no te subrogan el financiamiento, depósito. Pero previo puedes ir integrando las famosas carpetas. Es correcto, la carpeta jurídica, la financiera y la técnica. Esas carpetas, estamos ahorita en el ejercicio de algunos trámites de crédito puente, pero hay un mito de que pues es algo tortuoso, ¿no? El integrar esas tres carpetas realmente es un asunto que se piensa pues que es un dolor de cabeza. Platícame. Creo que... ¿Es erróneo, es un mito? Es erróneo, porque lo único que no tienes es la solicitud de crédito, el llenado de solicitud, la solicitud de buró que me tienes que entregar, llenar ciertas cartas donde indicas que la última acta de asamblea es determinada acta de asamblea, y el resto ya lo tienes. Sino simplemente tienes que tener una empresa ordenada que te permita simplemente poner a una persona que esté integrando y le agregas esos 4 ingredientes que mencioné. Son los adicionales. Claro, es decir, entonces, vamos partiendo por capas. Esas carpetas, si yo quiero solicitar un crédito puente, tengo que integrar una carpeta financiera, tengo que integrar una carpeta técnica y jurídica, ¿verdad? Dame unas así de manera general cada una de ellas. Ajá. De manera general. Para que la gente entienda, para que los desarrolladores que ya estén con esos ánimos, pues que consideren estas apreciaciones. Perfecto. Hay una fase previa importante a mencionar para que el desarrollador no trabaje en vano si no tiene un perfil adecuado, que es la precalificación, es la preautorización. Solamente vamos a pedir 17 puntos. Nada más. 17 puntos nada más. Ok. Uno de ellos es el INE, el otro RFC, el estado financiero, el comprobante de domicilio, el currículum. Son elementos que son básicos para cualquier tipo de crédito. Exacto. Lo que mayormente dices, se me dificulta conseguir el estudio de mercado. Pero el estudio de mercado es el medular para la toma de decisiones que voy a construir sobre la propiedad que tengo. Claro, ¿no? Y aparte, pues un desarrollador que no tiene estudio de mercado, pues de entrada su planeación está dudosa. Dudosa, exactamente. ¿No? Porque realmente el estudio de mercado es elemental para... Es correcto. Para definir y conceptualizar un producto. Y principalmente tener costos aproximados de cuánto te va a costar la urbanización. Una planeación, un borrador inicial. Entonces, son de los 17 puntos, lo más complicado conseguir es el estudio de mercado y el flujo. Y el resto son documentos que ya tienes. Entonces, ahora, ya, entramos a un precomité. O sea, una vez que se integran esas tres carpetas, con estos requisitos más o menos que viene señalando, que yo realmente el estudio de mercado yo no lo veo como un requisito
lo veo como una necesidad que al margen de que se solicite crédito puente o no, el desarrollador lo tiene forzosamente que tener, y las planeaciones financieras, pues para ver la TIR, para ver si realmente el margen va a ser negocio, pues eso se tiene que hacer con o sin crédito puente, de todas maneras, ¿no? Crédito puente. Aquí nada más te me adelantaste un poquito con las 3 carpetas. Los 17 puntos es para entrar a precomité y decir si vuela, si camina. Okay. Bien. Entonces, es una precalificación. Es una precalificación que te da una pauta de un 90% de que el proyecto se va a autorizar cuando entre a comité. Probable que se dé. Exactamente. Entonces, con esa preautorización, tú ya pones a una persona o 2 personas y en una semana me puedes integrar la información. ¿Por qué? Porque si ya tienes un proyecto empezado, ya tienes la licencia de construcción, toda la carpeta técnica la tienes. Toda la carpeta técnica la tienes. Y lo único que pudieras no tener, porque ya se te venció, fue el uso de suelo y las factibilidades de agua, luz y drenaje, que son previas al inicio de la licencia de construcción. Pero solamente se actualizan. Pues. Se actualizan, pero tardas una semana en conseguir la actualización de esos elementos. Y ahorita hablas tú del asunto y me quiero detener para que quede claro. Sí. Un estudio de mercado. ¿Qué tiene que tener un estudio de mercado y quién tiene que hacer ese estudio de mercado? ¿Hay algunas empresas que tienen certificación con las instituciones bancarias o cómo se valida esa parte? Hay empresas a nivel nacional, pero dando pie a empresas regionales. Hay muy buenas empresas regionales que están haciendo estudio de mercado. Bueno, no puedo decir marcas, no, pero hay empresas que le solicitas un estudio de mercado y andan alrededor de 35,000 pesos, 50,000 pesos y te da una pauta de qué hacer. Entonces, si me permite, digo sí, marcas. Claro, no, aquí lo que buscamos es que la gente conozca y toque puertas en esos lugares. La empresa regional, Ideas Frescas. Esa empresa te marca la pauta de qué producto hacer. Y te hace un sondeo de toda la ciudad, de toda la plaza, y te determina un enfoque hacia dónde vas. Te mide la oferta y la demanda, ¿no? Hay otras empresas nacionales, Softec, que nosotros manejamos y podemos obtenerlo si está alimentado en Softec. También lo toman como válido, pues. Exactamente. Y otras empresas de estudios de mercado a nivel nacional. Hay empresas que te lo generan en 25,000 pesos. Fíjate, y hay empresas que a mí me ha tocado pagar casi 300,000 pesos como 4S o Prosperia, entre otras, ¿no? Digo, hay muchísimas, o Consulta MX, que son las con las que yo he tenido contacto. Y preguntabas... Pero sí hay herramientas más económicas como las que acabas de señalar. Y preguntabas, ¿qué es lo que contiene principalmente la parte del estudio de mercado? Te hacen una validación de toda la plaza. Si es una plaza muy grande, escogen un sector o una zona de la ciudad. Mochis, pues, tomas toda la ciudad. Culiacán, un sector norte, un sector sur. Haces un marco. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay diferentes ofertas en diferentes partes de la ciudad y no puedes comparar una oferta que está en la primavera con una oferta que está en el norte, que es la zona rumbo a la Presita, que es la zona norte, la salida a los Mochis por la Internacional. Son mercados distintos, pero te permiten valorar. Si lo haces por zona, te permiten valorar y enfocas el estudio de mercado, por lo tanto, hacen una calificación. Primero, el terreno, la ubicación te va a dar la pauta, el costo del terreno y la ubicación te va a dar la pauta de posiblemente qué vas a construir en ese terreno. Y si estás pretendiendo hacer departamentos o viviendas de 4 millones de pesos en una zona que está en un entorno de 700,000 pesos, no vas a venderlo. Entonces, tienes que valorar mucho. Hay aspectos en nuestra región, hay bondades que hay ciertas avenidas principales que, a pesar de que la barda perimetral es colindante con un fraccionamiento con un nivel distinto, pero tu acceso está por una avenida principal, hay un centro comercial, hay escuelas privadas, y eso te da la pauta en un radio de 2 kilómetros de cambiar por completo, totalmente. ¿No? Entonces, ya hablé de zona, hablé de comparables y hablé del producto que vas a sacar. Entonces, es parte del estudio de mercado. Okay. Y bueno, y en la parte financiera, que es también ahí es otra parte importante, ¿no? Nos vamos a centrar, ya pasamos la fase del precomité, vamos a pasar las 3 carpetas. La carpeta técnica son alrededor de 30 puntos. Una es la poligonal, otra número oficial,
Otro, si es un terreno fuera, alrededor de la ciudad, requieres un estudio de impacto ambiental. Sí, topográfico, es decir, todos los proyectos ejecutivos. Exacto. Del producto. Pero si está dentro de la mancha urbana y es un terreno que ya tiene agua, luz y drenaje, te vas directamente por el número oficial y solicitas la licencia de construcción y se omiten muchos trámites. Ok, perfecto. ¿Qué significa? Que una vertical en una manzana céntrica en Mochis de alto valor, puedes irte directamente sin muchos estudios preliminares. Ok. Entonces, se pueden omitir ciertos, algunos aplica, otros no. Y en el caso de esa carpeta técnica, lo medular es la relación de viviendas, el flujo, el análisis de flujo, el estudio de mercado que debe ir en esa carpeta en la técnica y en la financiera, y constatar, principalmente nos vamos a ir y voy a relacionar dos carpetas, la jurídica y la técnica, donde el antecedente de propiedad tienes que confirmar que ese antecedente de propiedad, si viene del régimen ejidal, que la mayor parte de las propiedades en nuestro estado de ahí se desprenden. Se desprenden de un régimen ejidal, por lo tanto... He cumplido con derechos de tanto. Los derechos del tanto iniciales, desde la compra inicial al ejido y a los diferentes propietarios que han estado ocurriendo. Entonces el notario tiene que correr ese proceso. Okay. Entonces se combinan esos aspectos y finalmente te da una pauta de que estás iniciando un proyecto con bases jurídicas y que el peso que estés invirtiendo en factibilidades, uso, levantamiento, el borrador arquitectónico, el proyecto ejecutivo, la presupuestación, el análisis de flujo y hacer una proyección de planeación pro forma para lograr presentar la carpeta conjugada a una institución para que te preste, te permite mitigar los errores de un desarrollador inmobiliario. Incluso te interrumpo tantito, sí. Edgar, porque, y eso va para los inversionistas, va para aquellos que quieran invertir, porque al momento de que un desarrollador, yo voy a adquirir una unidad de ese departamento, esa casa, y el desarrollador tiene crédito puente, eso garantiza de que ya pasó una validación profunda en términos financieros, en términos técnicos y en términos de mercado. Eso significa de que el producto que se está comprando ya hubo una revisión exhaustiva que sin duda garantiza de que se está comprando un bien inmueble en condiciones válidas. Es correcto. Finalmente le da una certeza al comprador final, donde fueron revisados todos los elementos con diferentes áreas. Fíjate que esa parte es importante, no solamente el crédito puente es una herramienta para el desarrollador, sino también para el inversionista. Correcto. Esa consideración es una garantía importante. Y aquí la parte técnica, pues hay aspectos muy importantes en lo técnico. Bueno, yo siempre como arquitecto digo ubicación. Claro. Pero aquí en el aspecto que mencionas, una persona que te va a comprar un inmueble, tenemos que partir de que somos seres humanos que le damos un granito a la sociedad, que estamos aportando a la sociedad elementos que son edificios, un sector inmobiliario, y finalmente tenemos que hacerlo de una manera planeada. Si otorgamos un financiamiento en un proyecto que no es viable, se ejecuta, el que va a sufrir la consecuencia es el comprador final. Es el cliente final. Entonces, al ser validado por todas las áreas, permite al comprador tener un orden, una secuencia, y qué es más barato o qué es más caro, comprar en preventa con un cierto desorden o comprarlo a través de ciertos proyectos que incluya plusvalía. Te va a permitir que en un año ya tengas un 10, un 15, un 20% de plusvalía de la compra inicial. Eso te lo puedo asegurar en proyectos financiados en crédito puente. ¿Por qué? Porque se revisa todo. Ahora bien, fíjate, ahorita estamos hablando de las bondades de un crédito puente, pero también yo creo que, y te voy a dar una experiencia personal, y yo creo que también es una recomendación para quien nos escucha y que quiera
o que esté iniciando en el mundo del desarrollo inmobiliario, se escucha muy romántico el hablar de integrar esas carpetas, pero hay un requisito que no hemos hablado, que es un requisito que es muy importante, que es la antigüedad, que es la experiencia. Okay. Esa experiencia, ninguna institución crediticia va a otorgar ningún crédito si no hay una experiencia probada a través de productos y antecedentes que estén muy bien validados. Por eso, quien esté iniciando con un proyecto, vaya dejando una huella positiva, vaya dejando unos antecedentes que permitan que el día de mañana, cuando se evalúe la experiencia que se tiene, esté completamente documentada, porque el banco también, y las instituciones y las OFONES aplican mucho y ven esa parte, ¿no, Edgar? Sí, ese aspecto se ve en la carpeta financiera. Ajá. Para relacionarlo y no se nos pasaba, porque a veces no perder la secuencia. Yo hace 4 años, cuando inicié, yo quise un crédito puente en mi mayor barrio. No hay experiencia, espérate. Exacto. En ese agota aspecto, tu tiempo. He tenido oportunidad, Jorge, de apoyar varios desarrolladores en su fase inicial y ante la institución en la que estoy ahorita, es John Financiera. Somos una SOFOM regulada, nos permite ir por pequeños desarrolladores. Y aquí es donde valoramos ese perfilamiento que mencionas. Anteriormente, y vi tu primer podcast, donde empezaste y compraste una casita. Es correcto. Se la compraste a Infonavit. Entonces, eso te permitió ir perfilándote. Pero aquí lo importante es comprar una casita, comprar 2 casitas, 3 casitas, e irte perfilando, ya sea como persona física con actividad empresarial, o ya hacer una constitutiva, una empresa moral que te permita ir sumando esa expertise. Ahí está la clave. Porque puedes empezar con una casita, con 10 casitas, al cabo de 2-3 años, ya vas a estar perfilado solo. Porque ya le llamamos, ya escrituraste vivienda. Claro. Entonces, si tú te presentas conmigo y no has escriturado una sola casa, pues ya sea persona moral o persona física con actividad empresarial, ahí ustedes ven un riesgo latente. ¿Por qué? Porque no estás no tienes un perfil de desarrollador inmobiliario. Aunque lo puedas tener, fuiste 15 años en este sector, fuiste tantos en comercialización, fuiste tanto en diferentes sectores inmobiliarios, pero tú como persona física no has hecho una, y es lo que se valora. Ahora, he tenido la fortuna de impulsar a amigos en los cuales otras instituciones no les han dado crédito. No les han dado crédito. Entonces, sí, porque son muy fríos, ¿no? y muy tajantes con ese requisito. Y aquí el tema es que arquitectos, ingenieros, los conozco a todos. Y eso me permite, oye, esta persona tiene calidad moral, por lo tanto, te voy a ayudar. Y vamos a buscar la manera de cómo hacerlo. Puede ser que tardemos 1 año en hacerlo, pero lo podemos lograr. Entonces, ahora sí que estoy plenamente abierto, las puertas abiertas. Tienen una persona, un amigo que les puede apoyar y asesorar en un financiamiento en crédito puente. Ahora bien, el asunto sabemos que estamos en una situación ahorita complicada, Edgar, y justamente por eso hay una adversión y hay cierto temor al crédito, tanto el cliente final como los desarrolladores. Sí. Tú te hablabas de que, a tu juicio, el crédito puente es de las fuentes de financiamiento más baratas. Más baratas. Ok, ¿cuáles son los factores? Se habla mucho de la TIE, que a lo mejor muchas personas no entienden ese concepto financiero, y aparte el porcentaje que cobran las instituciones. Platícame un poquito de ello, por favor. Bien, en nuestro... O ¿cuáles son te interrumpo, ¿cuáles son los puntos que también de comisiones que se cobran en un crédito puente? Bien, perfecto. Al momento, voy a relacionar otra vez la carpeta financiera. Al momento de revisar la carpeta financiera y ver los estados financieros de la empresa o de la persona física, ahí vemos su inventario, sus obras en proceso, recursos que el cliente ha pagado en enganches, vemos las deudas, el apalancamiento que tiene con casas comerciales, el apalancamiento que tiene con otras instituciones, si es que las tiene, coinversionistas que están a mediano y largo plazo, que es una deuda que tiene que pagar. Finalmente, el revisar
los estados financieros y el currículum de la empresa en la carpeta financiera nos permite determinar más o menos en qué aproximación va a andar en TIE más tantos puntos, que es lo que cobra la institución financiera y la comisión. Platícanos qué es el TIE, no seas malito, por favor. La TIE es la tasa de interés interbancaria, que no es del desarrollador ni es de la institución, se va directamente a la CNB y al Banco de México. Entonces, ahorita, hoy por hoy, está incrementándose la tasa TIE. Hará unos 3 años aproximadamente andaban los parámetros de 5 o 6. La inflación nos ha pegado duro en esa parte, nos ha pegado duro y ahorita anda pegándole a los 9.75 y ahí se visualiza que vamos a cerrar a 10. En 10 puntos la tasa. Realmente esa TIE sube la inflación y automáticamente. Y va aparejado el asunto de la TIE. Y la TIE, como tú lo dijiste, pues es un rubro que va directamente al Banco de México. Exacto. Y en la otra parte, los otros puntos porcentuales son los que las instituciones se quedan, ¿no? Son los que cobramos. Son, en cierta manera... ¿Ganancias? No son ganancias como tal, porque finalmente nosotros como institución financiera buscamos buscamos fondeadores. Podemos financiar con caja, flujo de caja, pero tenemos alrededor de 12 instituciones, la principal es Sociedad Hipotecaria Federal. Y con recursos federales... Ahí trabajaste todo un tiempo, ¿no? No, trabajé en Hipotecaria Nacional. Se parecen un poquito los nombres, pero no. Es del sector público, Sociedad Hipotecaria Federal, que antes era FOBI, y hoy es Sociedad Hipotecaria Federal. Yo trabajé en una de las empresas más grandes, que es Hipotecaria Nacional, que compró Bancomer durante cerca de 8 años. Entonces, el aspecto de la TIE, ahorita, ante la situación de aspectos de cómo impacta, si se acerca al 10% y sumamos si sumamos los puntos promedios que las instituciones cobran, que es más o menos el 6% promedio, y se relaciona con el estado financiero, si es una empresa con un capital firme, capital social fijo, variable o futuros aumentos a capital que va a tener la empresa, nos permite valorar la capacidad de endeudamiento. Entonces, si la empresa es chica, por lo tanto la sobretasa va a ser cara. Puede ser que se vaya a 7 o puede ser que sea más cara. ¿Por qué? Porque si la empresa no tiene experiencia, me va a generar reserva. Es un ingrediente adicional a la pregunta tuya. Nos genera reserva de un recurso que tenemos que tener guardado y que tengo que ganar intereses de ese recurso que está guardado. Sí, o sea, para clarificar esta parte, no hay una tasa específica del crédito puente, sino va en función del desarrollador, del producto y de la zona geográfica. Exactamente. Son puntos que forzosamente se consideran. Dentro de la pregunta de la comisión, anda rondando en el 2%. El promedio. 2% de comisión por apertura. Sí. Que puede variar dependiendo de la fortaleza. Comisión por apertura y se paga algún tipo de seguro, supongo, también. Hay un seguro de obra. Seguro de obra. Al momento de contratar, cotizamos y se pueden buscar alternativas de seguros para cubrir temas de huracanes, temas de... Sí, para que vaya y se proteja. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando de que un crédito puente por lo general tiene una comisión por apertura del 2%, tiene un seguro de obra que es variable, y además la TIE tentativamente está al 9.5 y las instituciones cobran un 5, 6, 7 puntos porcentuales en función de los puntos que acabamos de platicar, ¿no? Exactamente. Entonces todos esos costos financieros se tienen que establecer en los flujos para que el desarrollador vea si es negocio o no, se supone que pues haciendo todos los parámetros pues da la oportunidad, porque el costo financiero forma parte de la estructura de erogaciones, ¿no? Sí, es correcto. Forma parte medular, aunque hay gastos mayores, que es la ejecución de edificación y urbanización. Hay gastos importantes que son gastos notariales, hay otros gastos adicionales que se tienen que tomar en cuenta para poder escriturarlo, implementarlo.
se mandan a hacer los avalúos de los prototipos, se mandan a hacer el avalúo de la tierra y la tierra, ¿por qué? Porque tiene que tener una relación respecto al anticipo que se otorgue. Sí, significa que la tierra, dependiendo del tipo de desarrollador, va a andar en el rango del 1.2 a 1 respecto al anticipo que se otorgue. Significa, son 100 millones de pesos, el 20%, si la tierra es del desarrollador, anda más o menos en el 20%, que son 20 millones de pesos, el anticipo que se va a otorgar. Significa que si se entregan 20 millones de pesos anticipo, tendrá que andar 1.2, más o menos 24 millones de pesos la garantía para otorgarte el 20% de anticipo. Entonces esos son los porcentajes de garantía que se tienen que ver. Respecto a anticipos. Respecto a los anticipos. Y si no da la garantía, pues baja al 18, 17, 15% el anticipo para poder quedar con la relación de aforo del 1.2 aproximadamente. Ahora bien, otra de las características del crédito puente es que la garantía se da en la tierra del proyecto, pero hay en algunos casos donde también se puede solicitar otro tipo de garantías, aparte de la del proyecto, ¿no? Le llamamos garantía natural, que es donde se va a construir. ¿Dónde se va a construir? Y garantías adicionales, cuando se agregan la casa o el terreno o el local comercial que tiene la empresa o los accionistas, se agregan como garantía para soportar el 20%, porque hay proyectos que requieren el 20% sí o sí, porque erogan grandes cantidades de gastos que en ocasiones el 15%, el 12% no es suficiente. Claro. Y por ejemplo, ahí yo quiero también puntualizar que dentro de la estructura de un proyecto inmobiliario, pues está el asunto de la tierra, está el asunto de la construcción, y está el asunto de los gastos o costos suaves o gastos indirectos. El crédito puente tiene una característica, y eso seguramente lo va a ratificar el buen Edgar, que solamente es para la construcción. El asunto de los costos suaves, como es licencias, permisos, como es gastos de administración, gastos de comercialización y gastos que se van desprendiendo en el proyecto, eso ya corren por cuenta del desarrollador, ¿no? O sea, entonces, característica del crédito puente solamente es construcción. Es correcto. Construcción. Creo que valía la pena aclararlo, ¿no? Las instituciones buscamos que el desarrollador haya sacado dinero de su bolsa. Sí, que se meta al riesgo. Exactamente. Significa compra de tierra, factibilidades, permisos, mecánica de suelo, cálculo estructural, impacto ambiental. Son diferentes gastos que conllevan analizar un proyecto si es viable o no, que es la carpeta tanto jurídica, técnica y financiera. Si se logra la amalgama completa, y el desarrollador riega el terreno donde se va a inyectar, nosotros visualizamos que ya le va a doler. Le duele que no se autorice. Claro, y ahí son riesgos compartidos. Son riesgos compartidos. Entonces, si entramos con desarrolladores que ahorita la fórmula para desarrollar es desarrollar en proyectos que te aportan, que no gastas en esos terrenos, pero tienes que sumar el gasto de lo preoperativo, que es proyecto ejecutivo, licencias y todo lo demás, para lograr que ya sacaste recursos de tus finanzas, de tu contabilidad, y significa que va a haber un dolor si no es efectivo. Por lo tanto. Ahora bien, parte de estos que hemos omitido en esta charla, para cuando ya se realiza un crédito puente por lo general y cuando se aporta la tierra, pues hay un instrumento jurídico que es el fideicomiso que viene a dar garantía a todo este proceso, ¿no? Cuando la tierra no es propiedad del acreditado, es correcto. Cuando no es propiedad es un requisito forzoso el asunto del fideicomiso. Cuando no. Cuando la propiedad es del acreditado, del desarrollador, se va a la autorización jurídica o el dictamen jurídico de una manera muy sencilla. Si es aportado la tierra por un tercero, que se vale también, se vale hacer negocios así. Si la figura, el dueño de la tierra es una persona física, ahí va fideicomiso. Es forzoso el fideicomiso. ¿Por qué? Porque finalmente, a falta de esa persona que no sabemos qué puede ocurrir mañana o pasado, puede provocar
una inestabilidad del proyecto mismo. Exacto. Y para el comprador final, inseguridad también. 100%. Por lo tanto, es una cadena. Entonces, si logramos encapsularlo en un fideicomiso, nos permite darle certeza jurídica a todo el procedimiento. Sí. Y aquí lo importante es que ese fideicomiso se puede estar firmando simultáneamente al puente. Okay. Acto número 1, fideicomiso. Acto número 2, crédito puente para la construcción de las viviendas o los departamentos en vertical. Ok, perfecto. Pues realmente yo creo que aquí hemos atacado partes ahí muy, muy importantes. Realmente te agradezco muchísimo, Edgar, pues, toda esta plática que sin duda nos brindas mucha información de valor, mucha información importante, que sin duda quien esté próximo a iniciar un desarrollo inmobiliario y haya considerado el puente como opción, te pregunto como una penúltima pregunta. ¿Es opción sacar un crédito puente hoy en estas condiciones económicas que está el país? Sí, por supuesto. Sí. Sí, aquí lo importante es que todo aquel desarrollo inmobiliario, cuando hay una crisis, el usuario, la persona de la ciudad común y corriente, si su recurso que tiene ahorrado lo invierte a CETES o lo invierte en una inversión, te van a dar un rendimiento bajísimo. Muy sí, bajo. Claro. En cambio, si compras inmuebles, ya sea tierra o ya sea inmuebles que están construidos, que están en proceso, se exponencializa Claro. la plusvalía. Entonces, cuando hay crisis, el conocedor de la economía invierte en inmuebles. Por lo tanto, exactamente, las oportunidades de negocio, hay desarrolladores que no observan ese aspecto. Cuando el ciclo baja y cae, y muchos dejan de construir, hay quienes ven la oportunidad, oye, es el momento, porque están comprando, porque en vez de invertir allá, va a haber inversionistas que quieren construir a un precio determinado. Sí, completamente de acuerdo. O sea, sin duda que el refugio históricamente, el bien raíz ha sido por antonomasia el refugio más... Es correcto. Que garantiza mayor o menos posibilidad de riesgo, pues. Es correcto. Si compras un carro, es la peor inversión que puedes hacer cuando estás en una especie de fase de transición, de una posible recesión. Pero si gastas en inmuebles, eso se incrementa. Exactamente. Ahí está la respuesta, ahora sí que... Oye, Edgar, por último, gracias, pero acostumbro por lo general hacer 3 preguntas a mis invitados y contigo no va a ser excepción. Te pido ahí de favor que nos brindes 3 recomendaciones que le puedes dar a aquella persona que va a solicitar un crédito puente, que está con la idea de iniciar un proyecto inmobiliario. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones desde tu perspectiva que nos puedes regalar? Bien, creo que la parte final que mencionamos ahorita es esas oportunidades de esos ciclos financieros y esos vaivienes de la economía. Yo recomendaría 100% al desarrollador que pida crédito puente. Es más barato que cualquier esquema de recursos que obtengan en su implementación, en su procedimiento, y al comprador final le das más seguridad. Ese es número 1. Me queda claro. Número 2, hacer las cosas con pasión. Claro. Sí. Trabajar en lo que más te gusta. Y si trabajas, te gusta, te diviertes, eso te hace crecer. Entonces, tú eres abogado y encontraste un nicho del sector inmobiliario que te está permitiendo crecer, y veo que te apasionas y veo que te encanta y estás buscando las diferentes maneras y mecanismos. Eso les recomiendo, que lo hagan con pasión y que lo hagan disfrutando lo que hacen. Claro. Y siempre hay vaivienes, pero disfrútenlo. Perfecto. ¿Y el tercero? A ver, échalo, es el bueno ese. Ya lo mencioné, busquen el financiamiento de crédito puente, porque si venden en la preventa, soy bien exitoso, lo vendí en una sola noche
en la apertura hice todo un evento de inauguración y soy tan fregón que lo vendí en una sola noche y sin financiamiento. Pero curiosamente, si son pagos diferidos, en la fase final les van a faltar recursos. Por lo tanto, requieres un financiamiento. Entonces, en vez de venderlo en una sola noche, en esa noche vendes el 30%, no dejas recurso en la mesa y le empiezas a incrementar los valores al inmueble. Estoy diciendo algo contrario al comprador final, pero finalmente el hecho de dar un consejo de buscar financiamiento es que ese diferencial, por mucho, nuestro costo financiero va a ser menor. Y esa parte yo sí quiero recalcarla. Me ha tocado ir a mí a muchos foros, a congresos, en donde se paran algunos expositores que son desarrolladores y dicen, esta torre, este proyecto que presento en preventa, en la noche y en el evento de lanzamiento, comercialmente lo agoté por completo. Y a veces uno que ya conoce un poquito de estos temas, realmente quien hace eso, bajo una óptica del desarrollador, pues realmente pues dejó de ser negocio, porque solamente la preventa tiene que tener, como tú lo decías, un porcentaje determinado, porque los costos financieros o la construcción, conforme se va dando el tiempo, pues prácticamente el negocio se te va de las manos. El costo de la materia prima, que es acero, cemento, está variando día a día. Sí. Entonces, por lo tanto, si estableces un precio de arranque y que será hasta el final, pues en ese proceso de venta hace los ajustes, incrementas de precio y le das ciertas bondades al proyecto. Esa es la recomendación mayor. No, pues yo creo que está ahí muy claro, y bueno, pues nos quedamos con esas 3 recomendaciones de manera muy puntual. Y bueno, yo quiero también aprovechar a todos que nos ven, que nos escuchan, para que nos sigan haciendo comentarios, que sigan contribuyendo, pues para que este espacio sea esa fuente de inspiración que hemos procurado desde el primer momento, y además que también si consideran que hay algún tema que les gustaría saber, háganoslo saber también para buscar a los especialistas. Yo no me resta, mi buen Edgar, más que agradecerte sobremanera este espacio y esta oportunidad que me brindas. Y por supuesto me gustaría que nos dijeras dónde te pueden localizar quien quiera solicitar una asesoría de manera desinteresada contigo, quien quiera tramitar un crédito puente o cualquier cosa que tenga que ver con la temática de hoy. Sin duda que el especialista es mi buen amigo Edgar. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Jorge. Fue un placer estar aquí. Disfruté el espacio. Gracias. Y bueno, me quedaron muchos elementos que quisiera platicar, pero con todo gusto. Mi número telefónico es 6671-634176 y en Instagram estoy Edgar GPE Hernández López. Ahí me pueden encontrar y podemos estar en comunicación. Ahora sí que si lo escriben ahí en la publicación con mucho gusto. Con gusto, inmediatamente hago contacto con ellos. Pues yo creo que ahí el puente de comunicación está abierto. Aquí está mi buen amigo Edgar, que quien tenga cualquier duda, pues ahí estaba con mucha atingencia para que los atienda cualquier duda que tenga, ¿no? Por mi parte, muchas gracias. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por escucharnos, por vernos, y sin duda que estamos muy motivados porque ya vamos avanzando poco a poco en este proyecto y la comunidad cada vez se hace más participativa, y por eso también insisto en esa parte, háganos retroalimentación, porque finalmente eso es lo que nos ayuda a que hagamos un mejor espacio para todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.